Gloria sea al Señor, bendito es Cristo. Dios es muy precioso. Bueno, estamos casi terminando ya este estudio que ha constado de varias semanas, algunos meses. Una vez por semana, en día miércoles, estuvimos viendo desde su inicio hasta el día de hoy 7 maneras en que Dios distingue o define a sus hijos. Dios nos define como soldados y nos da toda una panorámica de lo que es la guerra espiritual en la que estamos nosotros inmersos. Dios nos define como atletas y Dios nos da también el consejo de cómo ejercitarnos para la piedad y cómo correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. Dios nos compara con una tierra de labranza y para ello Él está esperando un fruto. Él es el labrador, nosotros somos la tierra de labranza y Él quiere un fruto que nosotros demos gracias a su obra de labranza que hace nosotros. Número 4. En ocasiones vamos a ser considerados malhechores bajo la condición de que nosotros prediquemos la verdad. Si somos considerados malhechores, Dios es glorificado. Número 5. Dios quiere que tracemos con modelo la palabra de verdad, la palabra que nos es propuesta. Número 6. Dios quiere que seamos vasos de honra. Y número 7. Dios quiere que caminemos como auténticos esclavos de Él, que seamos verdaderamente sus esclavos. Y hemos visto ya en 2 reuniones pasadas algunos aspectos interesantes de lo que es el siervo o el esclavo. Hemos visto que la ley distinguía el esclavo israelita del esclavo extranjero. El esclavo israelita debía salir libre cuando se cumplieran ciertos plazos establecidos en la ley. El esclavo extranjero no tenía ese tipo de ventajas. El esclavo extranjero permanecería esclavo. Si tenía hijos, sus hijos permanecerían esclavos. Pero hay algo interesante. Dios quiere que nosotros nos comportemos como esclavos. Más que comportarnos, que reconozcamos que somos esclavos de Él. Hemos visto el modelo a seguir, el cual es Cristo. Lo vimos la semana pasada. Él es el siervo de Dios o el esclavo de Dios. Y hoy, a manera de remate, de complemento, vamos a ver 7 principios de la mansedumbre porque ellos tienen que ver con la esclavitud de la que nos habla Pablo escribiendo a Timoteo. Específicamente, regresando a 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 20, en el verso 24, que el siervo, el esclavo del Señor, esa palabra Señor es Kyrios, es el equivalente de Adonai en hebreo, que el esclavo de Kyrios, de Adonai, no debe ser litigioso, sino manso. Ahí está la clave de la enseñanza de hoy. Manso para con todos, apto para enseñar, manso, apto para enseñar, sufrido. Vuelve a decir que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se salven del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Cuatro atributos, 4 características, más que atributos, 4 características, 4 maneras en las que debe conducirse el siervo o el esclavo del Señor. Vamos a hablar de la mansedumbre hoy. Antes de ello, quiero que vean 2 textos importantes. En Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es interesante que los mansos van a mostrar precisamente un corazón de esclavos. Siendo esclavos van a heredar la tierra. Hay una conclusión que espero no olvidarla. Esa conclusión la debo dar precisamente al final, y es que el Señor Jesucristo dice: ya no os llamaré siervos, sino amigos. Pero de eso hablaremos, espero que sí, al final. Y un texto más, allí en
Sí, ahí en Sofonías capítulo 2 verso 3. Sofonías 2 3. Capítulo 2 verso 3. Sofonías dice, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Humildad va ligada a la mansedumbre, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Tres, eh, un sujeto y dos conductas, dos cualidades. Un sujeto y dos cualidades a quien buscar. Número uno, buscar al Señor, buscar a Jehová. Número dos, buscar justicia. Número tres, buscar mansedumbre. La mansedumbre es importante para nosotros. Veamos 7 principios de mansedumbre que van a ayudarnos a nosotros a caminar como esclavos del Señor. Número uno, vamos a Santiago capítulo 1, versos 21 al 25. Santiago capítulo 1, versos 21 al 25. Este Santiago es el hermano del Señor. En el Nuevo Testamento hay por lo menos, se mencionan por lo menos 3 diferentes Jacobos o 3 diferentes Santiagos. Por lo menos 3. 2 de ellos corresponden a los apóstoles del Cordero. Santiago, el hermano de Juan, ambos eran conocidos como Boanerges o hijos del trueno. Y hay otro Santiago conocido como Santiago el Menor o Jacobo. Y hay un tercer Jacobo o Santiago que es el hermano del Señor Jesús. Por tradición se dice que el autor de esta epístola de Santiago es el hermano del Señor Jesús. Y antes de leer los versos que ya mencioné, estamos hablando de los versos 21 al 25 en el capítulo 1. Vean lo que dice el verso primero, Santiago 1:1. Jacobo, siervo, esclavo de Dios. Esclavo de Dios y esclavo del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están esparcidas, salud. Jacobo, Santiago, se presenta como un esclavo, pero a lo largo de la epístola habla con tal autoridad que realmente me causa a mí una impresión magnífica, una impresión preciosa, pero habla no como esclavo. Sin embargo, él se presenta como un siervo, un esclavo. Vean los que dice los versos 21 a 25. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. La primera relación que encontramos de la mansedumbre es una relación con la palabra de Dios. Relación correcta con la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí está mencionada por lo menos 3 veces. En el verso 21 dice, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia. Dice, recibid con mansedumbre la palabra ingerida. Luego vemos en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra. Y en el verso 23, si alguno oye la palabra y no la pone por obra. 3 veces la palabra, pero todavía hay una referencia más en el verso 25, cuando dice, el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es en la libertad. Bien,
entonces encontramos 3 referencias a la palabra de Dios y una más a la ley de Dios. En total 4 referencias a la palabra. Pero la palabra debe ser ingerida espiritualmente, debe ser asimilada en nuestra alma, ¿sí? La palabra de Dios para que cumpla su propósito, pero hay una condición previa. Dejar, como dice, dejar la inmundicia, y toda superfluidad de malicia. La inmundicia y la malicia tienen que ver con corrientes de este mundo. En este sentido, encontramos que debe haber una separación de las conductas mundanas para tener una consagración hacia la palabra de Dios, a fin de que la palabra, una vez que la ingiramos con mansedumbre, la palabra venga a ser en nosotros lo mismo. Fíjense bien, la palabra de Dios ingerida debe venir a ser en nuestra alma lo mismo que hace el bolillo o el taco que nos comemos. El taco que nos comemos pasa al estómago, en el estómago y en los intestinos es desdoblado aquello a punto de líquido y pasa por el torrente sanguíneo, por todo el cuerpo, y cada célula va tomando del bolillo o va tomando del taco lo que necesita cada célula. Y entonces aquel taco, aquel bolillo, viene a ser parte de nosotros. Lo que está diciendo la Escritura en este verso, en este conjunto de versículos, es que la palabra ingerida debe venir a ser parte de nuestra alma, y de esta manera la palabra, la cual es Cristo, viene a tomar lugar en esas áreas de nuestra alma que requieren de cambios sistemáticos para hacer la perfecta voluntad de Dios. Es una palabra que nos va a santificar, es una palabra que va a limpiarnos, es una palabra que va a darnos visión, va a darnos una idea completamente clara de lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el primer principio. Nosotros, en una actitud de esclavos, de auténticos esclavos, lo que debemos hacer es recibir la palabra ingerida con un corazón manso, un corazón completamente rendido ante el señorío de Cristo. Yo conozco gente que ha leído la Biblia, pero que por no leerla con una actitud de mansedumbre, toma de la Biblia textos aislados y afirma que la Biblia se contradice, o afirma que la Biblia contiene un conjunto de principios que son ajenos a la lógica humana. Yo diría, sí, la Biblia tiene principios ajenos a la lógica humana, pero no para que la Biblia sea contradicha, sino más bien para que la humanidad sea contradicha. Es la Biblia la que tiene vigencia. Cristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y esto es importante porque la palabra de Dios permanece para siempre, y al permanecer para siempre va a transformar nuestra alma de manera continua. Aún estando en el cielo, nosotros estaremos conociendo cada día más de nuestro Dios, del Señor. Así que, número 1, como esclavos, con una actitud completamente de rendición ante el Señor, un rendimiento, una rendición, una humillación completa ante el señorío divino, debemos recibir la palabra ingerida, la palabra que transformará nuestra alma, y esto nos dará visión de lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra, visión de lo que Dios quiere para nosotros por la eternidad. Número 2, en Tito capítulo 3, versos 2 y 3. Debemos mostrar nosotros la mansedumbre. Tito capítulo 2, versos 2 y 3. Que los viejos sean templados, graves,
prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas, asimismo, se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, ah, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Bueno, lo que Dios quiere es que nosotros demos perdón. Con razón no me checaba la lectura, ofrezco disculpas. Es capítulo 3, versos 2 y 3, ahora sí, me equivoqué, leí el capítulo 2, perdón. Que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Y está hablando Pablo de una amonestación que debía hacer Tito a los hermanos de las iglesias de Creta. Los hermanos de las iglesias de Creta caminaban en una actitud light, vivían una cristiandad, vivían un cristianismo muy light. La manera en que los describe en el capítulo 1, malas bestias, vientres perezosos, y así lo describe un profeta de ellos. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, amonéstalos, amonéstalos, que se sujeten, que obedezcan, que sean prontos para toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, que sean modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre es la actitud del corazón que no busca lo propio, sino que busca lo de los demás. Cuando tú te desprendes de esa chamarra nueva que acabas de comprar porque ves a alguien desnudo y vas y lo arropas, no le estás prestando la chamarra, se la estás obsequiando, se la estás regalando. Era tu chamarra, ahorraste tanto tiempo para comprarla, te ha costado un buen dinero y es lo que amabas, lo codiciabas, lo viste, la viste en el aparador tanto tiempo, pero ahora ante una necesidad así, decides desprenderte de la prenda y regalarla. Eso es una actitud de mansedumbre, no buscando lo que es nuestro, no buscando lo que es de nosotros, sino lo que es de los demás. ¿Saben? Esto significa nuestra correcta relación con el mundo a través de un testimonio de mansedumbre. Por lo menos aquí encontramos 7 diferentes testimonios que deben hacer los cretenses, y el séptimo de ellos es conducirse con mansedumbre, no buscando lo que es de ellos, sino lo que es de Dios. Nosotros, todo cristiano, todo creyente debe conducirse como un auténtico esclavo del Señor con mansedumbre hacia los demás. 7 diferentes eh, 7 diferentes experiencias, 7 diferentes actitudes con las que debemos nosotros conducirnos hacia los demás. Número 3, vamos a ver en 1 Timoteo 6, 8 al 11. 1 Timoteo capítulo 6, versos 8 al 11. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que unen a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia,
la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Aquí hay por lo menos 6 diferentes experiencias que debemos seguir, y la sexta es la mansedumbre. Ya en el verso 12 nos dice pelea la buena batalla de la fe, etcétera. Y en realidad aquí debe haber unas 9 o 12 actitudes que debemos seguir. Pero lo importante de esto es lo siguiente: Dios es autoridad sobre nosotros, y como autoridad Él quiere bendecirnos, pero quiere que nosotros nos conduzcamos hacia Él con mansedumbre. Que nuestro corazón sea un corazón verdaderamente rendido ante su soberanía, ante su señorío. Que podamos decirle, verdaderamente podamos decirle: perfora el lóbulo de mi oído y hazme tu esclavo en tu casa para siempre. Pero enseguida de eso podamos decirle, como dice Job: aunque él me matare, con todo en él esperaré. No estoy hablando de un espíritu suicida, eso debe quedar claro. No estoy invitando a nadie al suicidio, no. Pero estoy diciéndole al Señor: tú eres soberano sobre mí. Y el día que tú quieras quitarme la vida, y si hoy te place quitarme la vida, a ti te place quitarme la vida, yo soy tu esclavo. Yo soy tu esclavo. Haz de mí lo que quieras. El detalle está en que Dios no es un tirano. Dios no es un tirano. Dios es amor. Dios es 4 cosas. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. Ay, siempre me falta una. Dios es fuego. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es fuego, Dios es amor. Siendo Dios amor, lo único que Él desea para nosotros es bendecirnos. Hay un tiempo en el que tenemos que partir de esta tierra para estar con Él por la eternidad. Y cuando se cumpla ese tiempo, Él nos recibirá con amor y con alegría en el cielo. Y nosotros contemplaremos su gloria como nosotros la conocemos hoy en fe. Nosotros contemplaremos su gloria en plenitud. Entonces es correcto decirle: yo soy tu esclavo, Señor. Y como esclavo puedes hacer de mí todo lo que tú quieras. Pero la Escritura dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de paz. En una traducción libre podemos decir: son pensamientos de bien y no de mal. Gloria sea al Señor, porque somos esclavos de Dios. Dios es amor. Somos esclavos del amor. No la canción que cantan por ahí en el mundo, una canción muy mala, con malas intenciones. No, nosotros somos auténticos esclavos del amor que es Dios mismo. El amor ágape, el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo. Aquí en este texto hay un contraste interesante. Dice que no se pongan los ojos en el dinero, porque el raíz de todos los males es el amor del dinero. Y aquí está presentando al dinero como una personalidad, como alguien que actúa por sí mismo, porque dice el amor del dinero. Hay quienes traducen el amor al dinero. El amor al dinero es la actitud del ser humano hacia el dinero. El corazón del ser humano tiene codicia por el dinero. Pero el texto, por lo menos en la versión antigua de Reina Valera, dice el amor del dinero. Todo lo que el dinero puede tener para el ser humano. Ese es el punto. Dice que entonces no busquemos las riquezas como un afán de tesoro en el cual movernos. Dios no está peleado con que tú seas rico, pero Dios está peleado con que la riqueza sea tu ídolo. Mateo 6 habla de que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y en realidad en el texto original se menciona el nombre del Dios de las riquezas.
En otras palabras, nuestro Dios, el hacedor de todas las cosas, está opuesto a que nuestro corazón tenga idolatría por el dinero, por las joyas y por todo aquello que es valioso en cuanto a dinero, todo aquello que representa un valor en dinero. Dios no está peleado con que seamos ricos, no está peleado con que tengamos dinero en abundancia. Por mencionar en el texto de la Biblia encontramos algunos hombres ricos que no tuvieron en sí mismos la riqueza como algo a que aferrarse o idolatrar. Abraham fue un hombre completamente rico, muy, muy rico. Isaac fue un hombre también muy, muy rico. Jacob lo fue. Tres personajes que representan fe, esperanza y amor, o fe, amor y esperanza en ese orden. Y ellos tuvieron mucha riqueza, pero la riqueza no fue para ellos un obstáculo para amar a Dios y rendirse ante la soberanía de Dios. Y podemos mencionar en la actualidad, en el tiempo contemporáneo en que vivimos, hay gente rica que se ha rendido ante el Señor y su riqueza no es un obstáculo para buscar a Dios. Hay una historia que yo leí hace poco, hace unos meses apenas, la historia de un hombre que se puso a vender jabones y le iba no muy bien. Él no era, esto fue en Estados Unidos, él no era ciudadano norteamericano, venía de Europa, estamos hablando de hace más de 100 años o algo así, y él se dedicó a vender jabones y no le iba muy bien vendiendo jabones, pero un día entró en una iglesia cristiana y escuchó un mensaje que le impactó sobremanera cuando el pastor habló de los diezmos. Y entonces este hombre dijo, Dios, voy a hacer así. De todo lo que tú me des, voy a darte mis diezmos. El fundador de Colgate, o Colgate, nosotros decimos en español Colgate. El fundador de esa empresa que hoy genera millones y millones de dólares a nivel mundial, ese fue un hombre que le empezó a dar sus diezmos al Señor y Dios lo prosperó, y al prosperarlo, él fundó un emporio, una empresa gigantesca que es una empresa transnacional al día de hoy. Y puedo mencionarles, he oído de otros hombres, por ejemplo, se dice de un pastor acá en Saddleback Church, en el sur de Orange County. eh, este hombre, debe ser por Capistrano, por el rumbo de Capistrano está Saddleback Church. Este pastor dice, de todo lo que Dios me da, con el 10% me alcanza y el 90% yo lo destino a la obra. Es decir, es gente que no está atesorando el dinero para encumbrarse y ver todo lo que puede comprar, un yate, una casa de millones de dólares, no, sino que busca rendirse ante el Señor. Entonces, el principio de todos los males es el amor del dinero, lo que el dinero te puede dar. Pero yo diría, no seas usado tú del dinero. Tú usa el dinero y hazlo con inteligencia y sabiduría. Bien, esto nos habla de las maneras o caminos que debemos seguir en cuanto al uso del dinero a través de la mansedumbre, una mansedumbre que no busca lo suyo, sino lo que es de los demás. Número 4, Gálatas 6:1. En Gálatas 6:1 vamos a encontrar el tema de la restauración, y restauración con mansedumbre. Dice Gálatas capítulo 6, verso 1, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, esta palabra espirituales tiene que ver con crecimiento de madurez, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo porque tú no seas también tentado. Y aquí la mansedumbre es importante para restaurar.
Cuando nosotros nos volteamos y vemos que alguien cae, inmediatamente afinamos la puntería y señalamos con un dedo acusador o dos dedos acusadores a aquel hermano que está en desgracia. Y alguien ha dicho con cierta sabiduría, cuando un dedo apunta hacia alguien, tres dedos te apuntan a ti. Entonces yo lo he dicho de broma, yo no apunto con un dedo, yo apunto con 5 dedos para que no se regrese ninguno en mi contra. Pero no, no es correcto eso de apuntar ni con 1, ni con 3, ni con 5, ni con 4 dedos, sino restaurar con espíritu de mansedumbre. Es tremenda la actitud del corazón cuando se voltea en actitudes de juicio hacia la gente diciendo, eso le pasa por esto. Y tu pecado te alcanzó, le dijeron los amigos a Job. Tu pecado te tiene así. Pecaste. Se lo dicen varias veces. Lo acusan. Dedos acusadores señalando a Job, cuando Job, por lo menos en el testimonio divino, era un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades de un hombre manso, un hombre temeroso de Dios. Cuán importante es que cuando alguien cae, tú que tienes un espíritu de mansedumbre, vayas y le restaures. Vayas y pongas tu hombro y le digas, levántate. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. No debo ir solo en la carrera. Tú debes ir con todo el grupo hasta llegar a la meta. Ya si no quiere levantarse, ya no es cosa nuestra, pero nosotros debemos usar un espíritu de mansedumbre. El domingo estábamos haciendo una reflexión interesante en cuanto al mover de los dones espirituales, y los dones espirituales deben moverse en una cobertura de amor. Debe haber amor, amor ágape del corazón para hablar el don. Podemos decir, tú, hija mía, que estás quebrantada, tu pecado te alcanzó. Ese no es amor. Es una actitud grosera. Pero podemos decir, tú, hija mía, que estás quebrantada, y yo conozco toda tu situación. Debo decirte, bueno, estamos hablando de algo que te inspiró el Señor, no que tú estás hablando de tu corazón, sino que el Señor inspira y quiere hablar una palabra y quiere decir que te levantes, que te animes, que vayas más adelante. Aquel joven que fue excomulgado de una manera grosera, de una manera inconsciente, antibíblica. Un joven al que se le acusó en un campamento de jóvenes, una iglesia ya pentecostés, de corte pentecostés en la Ciudad de México. Esa iglesia de corte pentecostés hizo un campamento. Yo no asistí a ese campamento en esa ocasión, pero estoy hablando de hace más de 35 años, no piensen que es de hoy, hace 35 años. Y ese joven se dice que blasfemó contra el Espíritu Santo. Uno de los ancianos dijo a los jóvenes, no se junten con él. Él ya va a irse al infierno derechito. Ese varón, que es era un anciano, ya debe estar con Cristo por la edad, no digo porque yo no deseo que se haya muerto, sino yo creo que él ya está con Cristo, ese varón que así juzgó en contra de lo que dice la Escritura. La Escritura es categórica cuando establece que con nosotros, una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, somos de Cristo para siempre. Y bueno, así fue excomulgado, y este joven al principio pensó, bueno, ya que estoy directo para el infierno, no hay perdón para mí, no hay misericordia para mí, voy a hacer todo lo malo que haya a mi alcance, pues total. Da lo mismo ir por un pecado que por 1000. Ese joven habló conmigo, yo me enteré de la situación. Yo no era un hombre espiritual, yo empezaba a caminar, eran mis primeros pasos caminando con Cristo, pero habló conmigo. No recuerdo mucho lo que hablé con él, pero no, yo no le dije que se iba a ir al infierno.
Ese joven recapacitó y siguió caminando en Cristo. Se casó. Al día de hoy supongo que debe vivir una vida plena en Cristo, así lo deseo. Pero cuán importante es restaurar con espíritu de mansedumbre. Esto nos habla del mensaje correcto que debemos dar, no de unas actitudes señalando, no ser las pistolas más rápidas de la iglesia para señalar con los dedos. Número 5, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 24 y 25. Este es el plan de Dios, hemos leído esto. Vamos a leerlo ahora en la aplicación del quinto principio, del caminar en mansedumbre. Dice, 2 de Timoteo 2, 24 y 25, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, pero debe ser manso con todos, no nada más con unos, con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, aquí está la clave, corrija, con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La actitud correcta, adecuada, la actitud más adecuada para corregir es con mansedumbre. Puedes tú saber mucho de la Escritura, puedes tú tener un gran conocimiento amplísimo de la palabra de Dios, pero si no lo haces con mansedumbre, cuando das consejo, cuando hablas a alguien, corres el riesgo de estar rompiendo un vaso en las manos de Dios. Mansedumbre es importante, es trascendente. Esto es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros podamos actuar en una manera mansa, en mansedumbre, en la manera adecuada y correcta, con mansedumbre, amados hermanos. Esto es importante para que podamos nosotros caminar incluso en un ministerio. Hablar de ministerio no es hablar solamente de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos, y de las gobernaciones. No. Los ministerios son eso, actitudes de servicio. Ministerio es servicio, ministerio es servir, ministrar es servir, ministerio es servicio, ministro es servidor. Estamos hablando de que el siervo, el servidor, es un esclavo. El apóstol debe ser un esclavo de Jesucristo, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, deben caminar como esclavos de Jesucristo, no como señores de la iglesia. La iglesia en la que Dios me ha puesto a pastorear no es mía. Yo no pagué, ni aun cuando mi sangre fuese derramada, no alcanzaría ni para redimir un mosquito, menos una oveja, un cordero. Es Cristo quien ha pagado el rescate de todos los que se congregan en esta asamblea local. Es Cristo quien ha pagado por todos los que invocamos su nombre en todas las iglesias locales. Es Cristo el que ha pagado por su iglesia universal. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Dios. La iglesia es algo diseñado por Dios. Nosotros, como siervos del Señor, somos esclavos al servicio de Dios y de la iglesia. Una ocasión hice esta alegoría, bueno, la he hecho varias veces en otras iglesias y también en la iglesia local, pero yo he dicho esto: si tú fueras el chofer de la esposa del presidente de la República, ¿cómo tratarías a la esposa del presidente de la República? Tú eres el chofer, ¿llegarías tarde a tus compromisos con la esposa del presidente para llevarle, traerla donde ella debe ir y llevar? ¿Llegarías tarde? ¿Cómo la tratarías? ¿Llegarías desalineado?
maloliente sin haberte bañado? ¿Cómo llegarías? Es que la iglesia no es la esposa del presidente. La iglesia es la prometida de Cristo. Y Cristo está por encima de cualquier autoridad de esta tierra. Cristo es el Señor de todas las edades. Cristo es el Señor eterno. Eterno. ¿Cómo tratamos a la iglesia? ¿Cómo es nuestra conducta hacia la iglesia? Y no solo hablo entre los miembros de una iglesia local, sino hablo a todos aquellos líderes que de alguna manera puedan escuchar este mensaje, aquellos que son ministros de culto, en cualquiera de las posiciones que tengan. ¿Cómo tratamos a la iglesia? ¿Con autoritarismo o con un espíritu de mansedumbre? Es importante, es la clave. Es como debemos actuar, dice la Escritura, con mansedumbre. Dice aquí que es con mansedumbre para ver si aquellos que están en lazo del diablo reconsideran su actitud para venir a ser libres. ¿Cómo lo haces tú? Con mansedumbre. Hay un testimonio, hermano Robert Ewing viajaba en un tren en un lugar de Europa, y el lugar donde él estaba sentado, bueno, él iba en el tren, pero un hombre de nacionalidad rusa estaba vociferando contra Cristo. A lo largo del vagón gritaba y blasfemaba contra Cristo, y Robert Ewing empezó a orar y dijo: Señor, si tú quieres que le testifique de ti, dame la oportunidad de hacerlo. Y entonces aquel hombre que vociferaba contra Cristo vino y se sentó junto a él, junto a Robert Ewing. Y Robert Ewing se volteó y con una actitud muy, muy sencilla le dijo: oiga, usted recientemente estaba ofendiendo a un amigo mío. No, no, eso no es cierto. Sí, usted estaba ofendiendo a un amigo mío. Entonces le empezó a hablar de Cristo, y aquel hombre entregó su vida a Cristo. En otra ocasión, Robert Ewing perdió su vuelo, estaba en Nueva York y tenía un vuelo no sé a qué parte de Estados Unidos, y perdió su vuelo porque estaba ministrándole el evangelio a un rabino judío. Es decir, Robert Ewing no consideró su vuelo, consideró la oportunidad de evangelizar a este rabino judío, el cual entregó su vida a Cristo. Debo reconocer que yo no he sido lo suficientemente manso para dejar ciertos compromisos y acudir en ayuda de alguien que lo necesita, porque el compromiso para mí tal vez era más importante que la circunstancia en la que alguien requería ayuda. Y esas son lecciones para mi vida que debo aplicar para que en el futuro con mansedumbre actúe yo, porque eso habla de un correcto ministerio en el plan de Dios. Número 6. El número 6 dice Colosenses 3, del 12 al 13. Nuestro vestido de mansedumbre. Colosenses 3, versos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia 1, de benignidad 2, de humildad 3, de mansedumbre 4, de tolerancia 5, sufriendo los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Verso 14, sobre todas estas cosas vestíos de caridad. En realidad aquí hay 6 vestiduras sacerdotales. En total son 7, pero aquí en esta lista hay 6. Vamos a verlas. Dice: entrañas de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, tolerancia. Ahí van 5. Caridad en el verso 14, 6. Y si ustedes ven con detenimiento, muchas de estos vestidos sacerdotales corresponden a conductas afines o en sinónimo de la mansedumbre. Veámoslas. Número 1, entrañas de misericordia. Por supuesto que va vinculada a la mansedumbre. Número 2, benignidad. ¿Cómo no? La benignidad, tu corazón rendido para bendecir a otros.
Número 3, humildad. La humildad y la mansedumbre siempre van ligadas. Humildad y mansedumbre aquí. La humildad está. Número 4, la mansedumbre como tal. Número 5, la tolerancia. La tolerancia forma parte de la mansedumbre. Y finalmente, en el número 6, el verso 14, la caridad. La caridad o amor, ágape. Esto es un vestido. Esto nos distingue. La gente va a ver no tanto una camisa a cuadros, sino va a ver a Cristo vistiéndote a ti. La gente va a estar contenta de conocer una persona como tú, porque estás vestida de mansedumbre, además de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de tolerancia, de amor, de caridad, etc. Es algo que te va a distinguir. Uno puede ver personas elegantísimas en atuendos de su cuerpo físico, que son cortes elegantes y costosos y de colores atractivos, bien confeccionados, pero cuando la gente ve en ti entrañas de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, tolerancia y caridad, ven a Cristo. Ven a Cristo vistiendo tu vida, mansedumbre, junto con estas otras 5 cualidades o virtudes, van a formar en ti un vestido glorioso, que además es parte del vestido de la novia. Número 7, vamos a terminar pronto. ¿Cómo debemos contestar a la gente? Con mansedumbre. Primera de Pedro 3, 15 al 17. Primera de Pedro capítulo 3, versos 15 al 17. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre. Responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación o conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Responder con mansedumbre. Es interesante encontrar circunstancias en las que a veces nosotros vamos a ser precisamente provocados para saber qué espíritu hay en nosotros. Estás formado en la fila del banco, has esperado 20 minutos, todavía tienes que esperar, no sé, 10 turnos más, tal vez 15 o 20 minutos más. Ya llevas 20 minutos de espera. Tal vez tengas que esperar otros 20 minutos y de pronto alguien llega directo, alguien que no estaba en la sala de espera del banco, y llega directo, se va a una ventanilla y lo empiezan a atender. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace el común de la gente? Hay gente que se queda callada, pero se queda callada con una molestia profunda en el corazón. Pero hay gente que se levanta y dice, oye, espérate, tú acabas de llegar, vete fuera, oye. Y empiezan a protestar y a gritar. Ese es tu pastor. No, bueno, en algunas ocasiones me quedo viendo y digo, pero ¿por qué si hace rato que estamos esperando a otras personas y a este llegó y directamente lo atienden? ¿Por qué? Dios está probando en el cristiano un corazón de mansedumbre, una respuesta de un cordero. Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo es tu respuesta ante la injusticia? ¿Cómo es tu respuesta? Miren, no voy a decirles detalles, pero tiene una semana que recibí el aviso de una injusticia que me afecta a mí.
Y he estado entre dos pensamientos, entre promover un juicio de amparo o dejar las cosas tal cual. Y entonces el primer pensamiento fue, deja las cosas tal cual, porque el siervo de Dios no es litigioso. Pero entonces pasan unos días, pero yo tengo la razón, puedo litigarlo, puedo pelear. Y otra vez, hoy, por ejemplo, a través de enseñanza, el siervo de Dios no es litigioso. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero es venir ante la presencia del Señor y decirle, yo soy tu esclavo, tú eres mi Señor. Dime qué debo hacer, cómo debo comportarme ante esta resolución que es injusta en mi causa. Y entonces, en una actitud de mansedumbre, seguir la instrucción que el Señor me dé. El Señor me dice, quédate así. Entonces así debo quedarme. El Señor me dice, ve y pelea, como le dijo a David. Cuando escuches el rumor de los morales, entonces sal a la batalla, porque yo he entregado en tus manos a los filisteos. Bueno, voy a ir ante la presencia de Dios. Pero lo correcto no es levantarme con una actitud de enojo, con una actitud de litigio, es decir, esto es injusto, y protestar y gritar y vociferar, sino responder con mansedumbre. ¿Saben por qué? Porque el que responde con mansedumbre trae la gloria de Dios. A mí me falta mucho por ser manso, me falta mucho por madurar, me falta mucho por crecer. Pero en la medida que cada uno de nosotros crece en mansedumbre, en esa misma medida uno trae la gloria de Dios. Se me estaba olvidando la conclusión, pero Dios la trajo a mi corazón ahora. Quiero que vean en Juan, capítulo 15. Esta es una palabra que me ha bendecido mucho desde que la conocí. Me bendijo mucho su conocimiento. Dice ahí en Juan capítulo 15, en el verso 15. Voy a leer 15, 14 en ese orden, en ese desorden. Voy a leer el verso 15 y luego el 14. Ya no os llamaré siervos, ya no os llamaré esclavos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. El esclavo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. El Señor Jesucristo, cuando realmente estamos caminando en esa condición de siervos mansos, Él nos lleva al rango de amigos. Verso 14, vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Si tomamos los 6 principios previos de la mansedumbre, el Señor quiere que recibamos la palabra ingerida con mansedumbre, que mostremos al mundo una actitud de mansedumbre, que sigamos la mansedumbre como algo que nos bendice, como un caminar. La mansedumbre va adelante y nosotros atrás siguiéndola. Que restauremos al hermano que ha caído, lo restauremos con el espíritu de mansedumbre. Que corrijamos al que está atado por lazo del diablo, lo corrijamos con mansedumbre, y que nos vistamos de mansedumbre. Y cuando estos 6 principios están en nosotros, entonces respondamos con mansedumbre. Así que teniendo estas 7
características de la mansedumbre en la manera correcta, Cristo dice, vosotros sois mis amigos. Es decir, al hacer lo que Él nos manda, Él nos lleva del rango de esclavos al nivel de amigos. Cuando Pablo le escribe a Filemón, le dice de Onésimo, el cual fue engendrado en las prisiones de Pablo. Onésimo buscó a Pablo en Roma. Pablo estaba encarcelado. Onésimo lo buscó. Y Onésimo entregó su vida a Cristo. Onésimo era esclavo de Filemón. Por alguna razón, Onésimo era esclavo de Filemón y simultáneamente eran hermanos. Quiero pensar que Onésimo era hijo de una mujer esclava embarazada por el padre de Filemón. No estoy pensando mal, solamente estoy aplicando un principio de lógica. Porque Pablo va a decir que es hermano en la carne, no solo es hermano en Cristo, sino hermano en la carne. Pero Onésimo es un esclavo. La palabra onésimo significa útil, útil, eso significa onésimo. Y Filemón significa el que ama, el amante, el que ama con amor, fileo, el amor del alma. Y Pablo va a decirle a Filemón, recíbelo como a mí, dice. Recibe a Onésimo como a mí. Y lo que él te deba, Pablo dice, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré de mí mismo, dice Pablo. Yo firmo de mi mano el pagaré. Qué preciosa actitud de mansedumbre la de Pablo para regresar a Filemón para regresar a Onésimo ante Filemón. Onésimo le fue útil a Pablo en sus prisiones, pero no lo quiso retener porque Onésimo debía regresar con Filemón. ¿Saben? La carta de Filemón tiene una riqueza de gracia preciosísima para nosotros. Un día tenemos que hablar de la epístola de Pablo a Filemón en detalle. Y ¿saben una cosa? La epístola a Filemón no sería conocida de nosotros, no habría sido conocida por nosotros de no haber habido un siervo, un esclavo, útil en lo espiritual y en lo práctico, Onésimo, para llevar esa carta y dejar ese mensaje de gracia de Dios plasmado para nosotros en una manera universal. La verdad es conmovedora esa carta y tiene un contenido verdaderamente abundante de gracia. Les animo a que la lean. Dios les bendiga abundantemente.